La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados por fenómenos de naturaleza electromagnética. A nivel nanoscópico, es decir, una millonésima parte de un milímetro, las propiedades de las partículas electromagnéticas presentan características y comportamientos sustancialmente distintos que en tamaños normales. Conocer estas propiedades permite realizar materiales a pedido con características controladas, con aplicaciones en diversos campos como en la medicina, para el transporte dirigido de medicamentos, tratamiento de tumores y en el diagnóstico, y también en el reconocimiento de moléculas y tratamientos particulares. El profesor Roberto Cisler, del Instituto Balseiro de la Cuyo, se encuentra trabajando en una investigación que busca conocer en profundidad las características de estas nanopartículas electromagnéticas a fin de desarrollar diversas aplicaciones en el campo de la biomedicina. Roberto, vos sos licenciado y doctor en física. ¿A dónde te formaste? ¿Dónde estudiaste? Yo empecé a estudiar 2 años y medio en la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires. ¿En la UBA? En la UBA. Y ahí apliqué, hice el examen de ingreso al Instituto Balseiro y me recibí aquí en la Universidad de Cuyo, en el Instituto Balseiro. ¿Y te quedaste siempre acá de en adelante? En ese tiempo sí, digamos, muchos de mis compañeros se fueron a hacer el doctorado al exterior. Yo me quedé aquí, preferí hacer el doctorado en casa, digamos, en el Instituto Balseiro, y sí me fui un año luego del doctorado a un postdoc. A un postdoc, como se llama, para tener una experiencia afuera, más que nada para aprender un tema nuevo y traer una línea de investigación al país. Y concretamente, ¿en qué tema te fuiste metiendo, digamos? ¿En qué tema de investigación o en qué línea de investigación has estado trabajando como doctor en física? Mira, desde que volví justamente de ese postdoc, que lo hice en Italia, empecé a trabajar con nanopartículas magnéticas. Nanopartículas magnéticas. Sí, en ese... ¿Nano qué significa? A ver, sí. Nano es una idea de tamaño, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y qué es nano? Referirnos a un metro o un milímetro. Nano es un prefijo, como uno aprende desde la primaria, que va haciendo sobre una unidad, por ejemplo el metro, va haciendo el milímetro, el centímetro, el kilómetro, el micrómetro, que es la millonésima parte del metro, el nanómetro sería la millonésima parte del milímetro. Okay. Es 1000 millonésima parte del metro. Pequeñísimo. Pequeñísimo. Tiene, no digo que los átomos que tenga dentro de esas partículas sean contables con los dedos, pero estamos hablando de miles de átomos o cientos de miles de átomos. Es un número chico dentro de todo. Bien, nanopartículas magnéticas. Sí. ¿Y eso para qué sirve? Bien. ¿Cuál ha sido el enfoque que has estado trabajando? El enfoque inicial que tuve yo como físico, como una formación de física, era de investigación básica en magnetismo, en propiedades de los materiales magnéticos. Porque cuando uno tiene materiales que reduce tanto el tamaño, empiezan a cambiar las propiedades que uno ve de esos materiales y las aplicaciones que empiezan a aparecer sobre estos materiales, no digo que sean infinitas, pero son enormes. De hecho, todos los tenemos en nuestras casas, en los discos rígidos de las computadoras, en los imanes que estamos usando, los imanes esos de goma que están pegados en todas las heladeras. Las propagandas, los stickers de propaganda del delivery. Exactamente. Por ejemplo, hay 2 tipos de imanes que uno tiene en la heladera. El que si uno pone en papel detrás, el que se cae y el que no se cae. Y el que no se cae es el de goma, que uno diría como una goma es un imán. Magnética, es claro. magnética. Es porque está llena de estas partículas magnéticas que sus propiedades a ese tamaño hace que sean muy, muy magnéticas realmente. Como si fuesen pequeños imanes, pero muy poderosos. Entonces, desde ese momento hasta la fecha,
hacemos investigación básica en eso. Vos decís hacemos, ¿esto es un equipo de investigación Claro. o un investigador solo? Sería, ¿Cómo es? La idea de un investigador en la cueva como Diógenes no existe realmente. Uno trabaja en equipo. Un equipo que va formando. En ese momento no había gente trabajando en esta Sobre temática, este tema. entonces con los estudiantes, con los tesistas fuimos armando un equipo que ellos hoy son investigadores y tienen sus propios estudiantes dentro de la misma Es todo temática. como una cadena que se va realimentando de los más, no quiero decir viejos, pero los más senior van formando a los más junior y así Es decir, sucesivamente. como generaciones, y vas armando una especie de cadena o pirámide, donde vas armando una línea. Si haces más o menos bien las cosas, armás toda una línea de investigación. Eso puede durar muchos años. Sí, sí. Y de hecho uno espera que esos investigadores también vayan llevando o reencauzando las líneas de investigación. Con sus propias ideas, sus propias creaciones, sus Exactamente, y propuestas. aprovechando las experiencias de los demás compañeros y de los viejos, como decís vos recién. Vos, además de investigador, sos docente. Sí. Y esos dos mundos, el de la investigación y la docencia, ¿se complementan? ¿Funcionan bien? ¿Son antagónicos? No, ¿Cómo se lleva eso? Se lleva perfectamente bien. Yo soy docente desde que me recibí de licenciado en física. Aún haciendo el doctorado ya era ayudante de cátedra. Es una pasión que uno tiene. A veces el Sí, la ser docencia, docente. yo también la tengo. Es difícil de describir por ahí. Pero... Y hasta uno lo puede ver como una devolución hacia la universidad. La universidad me formó y gracias a ella tengo esta profesión y es una forma de devolverle y retribuirle a la universidad siguiendo formando gente. Ahora, ¿cómo esto se conjuga con los proyectos, por con los ejemplo, ¿hay proyectos? estudiantes que vos metés en los proyectos de investigación Sí. o no? Ajá. En realidad los estudiantes ya culminando la carrera de grado, cuando tienen que hacer su tesina de grado o su maestría o su doctorado, ahí se incorporan a la investigación. Porque en realidad la formación de un estudiante va desde que está ingresando y lo que está viendo son las primeras herramientas que necesita para entender la carrera o la profesión en sí, las herramientas matemáticas, los principios física. físicos, hasta el investigador que uno quisiera tener formado. Ahora, simultáneamente a no solo la actividad docente, sino la actividad de pizarrón o la actividad áulica, uno también los está formando como investigadores, les está... O sea, le transmitís de alguna manera tu propia vivencia a los estudiantes. Exactamente. Uno aprovecha la curiosidad que tienen, porque uno para hacer ciencia arranca Tiene con que esa ser curioso. curiosidad, claro, un curioso obsesivo, diría yo. Bueno, ese ya es un investigador... Más formado, ¿no? Uno se vuelve, aprovecha esa curiosidad y le va imprimiendo o lo va encauzando hacia lo que es la investigación, hacia cómo puede buscar en esa curiosidad la búsqueda del fin último, del objetivo, que es investigar un tema en particular o después, en algún momento, un área. Y sobre esto capaz te quisiera volver a tu pregunta anterior. A ver, dale. Porque me preguntaste qué estoy investigando y una temática es las Nanopartículas magnéticas y sus propiedades propiedades. físicas. Pero simultáneamente, ya hace 15 años aproximadamente, vi que esas partículas tienen aplicaciones en biología y en medicina, pensándolos como nanorobots, ya que hace un momento te mencioné que son muy magnéticas. Digamos, exactamente. tienen un campo magnético interesante. Eso quiere decir que uno lo puede manejar con un imán. Es como manejar alfileres con un imán o brújulas con un imán que uno ve que se mueven de un lado para otro, que giran. Entonces uno puede manejarlas. O podés decirle con un imán o orientar a dónde quiero que vayan o cómo quiero que se muevan. Exactamente, exactamente. Podés llevarlas, imagínate, dentro de un cuerpo humano o dentro de un animal, llevando medicación, porque las podés recurrir con medicamentos, o podés moverlas muy rápidamente de forma de que se calienten. Y entonces podés actuar sobre ellas y en un tejido en particular. Estás hablando de un tema ya apasionante. Y te estás Totalmente. Los dos para mí ya son apasionantes. No, y te estás metiendo en un área que creo que es importantísima y que creo que yo personalmente en la investigación actual es esencial, que es difícil imaginarse a alguien monodisciplinario. Digamos, uno empieza a trabajar en una disciplina y de alguna manera tiene que interactuar con gente de otras disciplinas.
En el caso tuyo acabas de mencionar temas de trabajar con animales, no sé, me imagino temas veterinarios, trabajar con seres humanos, temas médicos, temas biológicos, para los cuales en principio vos te formaste como físico, entonces uno tiene que interactuar con gente de otras disciplinas, eso es así, me imagino. Sí, es así, y hasta yo te agregaría, yo me deformé como físico. Me deformé. Claro, porque fíjate vos, cuando uno termina la secundaria, durante toda su vida hasta ese momento, vos estás hablando con todo el mundo de igual forma. Tenés un lenguaje común. Sí, sí, a medida que te vas profesionalizando después, cada uno va te vas especializando, generando su propia... no solo léxico, no solo la jerga, hasta la forma de pensar. Es muy probable que un físico no piense igual que un abogado. Hasta en su vida diaria, porque tu formación universitaria te va guiando. Bueno, a mí me dicen que hago el asado como un ingeniero, que por ejemplo yo pongo en la parrilla todos los choricitos en fila, las morcillitas en fila, las costillas, y eso no es la clásica del que se hace el asado. No solamente, es una deformación profesional. Exactamente, yo también la tengo. Ahora, imagínate cuando estás viendo que esto se puede aplicar, y 15 años atrás, cuando todavía en medicina no se pensaba siquiera de nanotecnología, ni aún hoy, recién se está popularizando, si querés, esto entre el ámbito médico o veterinario, que un físico vaya a decirle a un médico qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que podría investigar. Me he chocado contra la pared. Claro, sí, suena un poco hasta soberbio por ahí. Absolutamente, esa es la palabra, absolutamente soberbio, porque vos con tu mejor intención, viendo que esto podría funcionar, y además pensando como físico, porque el médico te pregunta, fabuloso, vos podés curar el cáncer. ¿Tenés ya todo listo? Y le decís, no, esto hay que investigar, capaz va a llevar 10 años. Y el médico la palabra es echa flit diciendo, yo quiero hoy. Para recetar ya, exactamente. Digamos. Entonces, el entender al médico, no solamente tener su lenguaje, sino entenderlo. Su manera de pensar. Su manera de pensar, que ellos son mucho más pragmáticos, ellos quieren curar. Más allá de investigar, hay muchos de ellos que no solamente son investigadores, y dentro de la profesión de medicina. Sí, por ahí el investigador médico es más un epidemiólogo o alguien que está viendo los efectos de determinada terapia o alguna estadística de alguna medicación. O de casos o algo así. Entonces, encontrar médicos que además quieran pegar el salto de decir, voy a la nueva tecnología, a ver qué se puede hacer hacia adelante. Estar hablando de nanotecnología en medicina es un salto importante. Ya lo creo. Y entonces, ahí viene el esfuerzo mutuo. El para físico, esta multidisciplinaridad. Totalmente. Y más que multidisciplinaridad, que significaría que cada uno está en su cajita y solamente que se puedan comunicar es la clave. Intercambia comunicación. Yo hablaría de interdisciplinaridad, donde uno tiene que entender cómo piensa el otro y entender cuál es el objetivo. Es por decirlo así. La pregunta la va a tener que traer el médico. Nosotros tenemos una mochila llena de respuestas, pero no conocemos la pregunta. Bien. Una vez que llega la pregunta, tenemos que entenderla, traducirla, pasarla a nuestro conocimiento y devolver la solución en el lenguaje del médico. En el lenguaje del médico y con la lógica del médico. O capaz en el lenguaje del físico, pero de una forma que el médico la pueda entender. Seguramente esto tiene un esfuerzo de los dos lados. Totalmente. Esto no es una cosa única. Roberto, discúlpame, vamos a parar un momentito ahora. Vamos a un corte científicamente y enseguida seguimos hablando con Roberto sobre este tema interesantísimo de las nanopartículas. Roberto, vos me contabas de una parte, digamos, que has ido haciendo estos últimos 15 años, que es empezar a ver aplicaciones de nanopartículas magnéticas. ¿En qué aplicaciones has estado trabajando concretamente? Estuve trabajando en varias aplicaciones con distintos grupos. O sea, nosotros somos físicos, tenemos nuestra parte sobre la física y después trabajamos con grupos dentro del país y fuera del país donde hay biólogos, donde hay veterinarios, donde hay médicos, químicos, bioquímicos. Y las aplicaciones van desde, como te contaba, que vos podrías calentar estas partículas y si lo pusieses en un tumor, podrías realmente hacer un tratamiento, digamos, para el cáncer, para ablación de un tumor, por ejemplo. Totalmente, que es algo que se piensa desde justamente esos 15 años, cuando empecé a ver esto, y que hoy no están en los hospitales porque no funciona. No, estamos hablando por ahí de la tecnología que va a estar para uso médico de acá, no sé, 5, 10 o 20 años. Sí, quizás. y ojalá antes. Ojalá antes. Claro, sí. y bueno,
lo que estamos haciendo nosotros es estudiar por qué no funciona. ¿Por qué en la teoría tendría que funcionar, pero cuando vas a la práctica no funciona? Y es entender la física de eso. Y entender la interacción con la biología, dónde está metida que hace que no funcione. Y vamos bien en eso. Otra línea de investigación es en el llevar medicamentos de un lado a otro, que lo hacemos con... Esto que decías que una partícula, una nanopartícula, vos la podés recubrir con una droga o un medicamento y hacerlo llegar a, no sé, al hígado del paciente o a tal órgano. O a una articulación. O a una articulación. Entonces, de esa forma, no solamente tenés que poner menos medicamentos en el organismo, no se desparrama por todos lados, sino que además lo fijas en el lugar, con un imán. O sea, colocás un imán especialmente diseñado para que la fuerza sea grande, sea intensa en ese lugar. Entonces las partículas pasan más tiempo y hasta se fijan en ese lugar hasta que sacás el imán. Las partículas, como son muy pequeñas, se vuelven a desparramar, siguen por la sangre y se excretan. Bueno, eso te iba a preguntar, porque uno se imagina, si yo estoy incorporando nanopartículas, por más pequeñas que sean, de, no sé, de un imán, de algún material ferroso o algún... Óxido de hierro se usa normalmente, que eso está autorizado. ¿Tiene algún efecto sobre la salud o no? Ninguno. Digamos, el que yo incorpore algunos, no sé, miligramos serán... Son miligramos, sí. De óxido de hierro. ¿No causa eso un problema? No pasa nada, eso salud? ya está aprobado, está autorizado por las distintas agencias internacionales para su uso. De hecho, hay un contraste de imágenes de resonancia magnética que usa estas partículas de hierro. Y de hecho son tan pequeñas que se excretan por el riñón y uno lo lleva en el baño. Ahí se va. Salen las partículas. Y llegado el caso se absorbe el hierro y se transforma en sangre. Y una aplicación que ya estamos realizando en la fase, ¿cómo lo explicaría? La fase 1 de pruebas en humanos, las pruebas médicas, porque ya pasó todas las pruebas en animales y en tejidos, es un tratamiento alternativo al desprendimiento de retina. Desprendimiento de la retina. De la retina, que es algo muy común que ocurre. Sí, uno siempre tiene algún amigo, un pariente que le ha pasado. Exactamente. O a uno mismo, ¿no? Un desprendimiento. Y en general, el tratamiento normal, regular que existe, tiene efectividad prácticamente en el 98% cuando tiene efectividad, que significa en ciertas situaciones, cuando el desprendimiento es superior o lateral, pero cuando el desprendimiento es inferior, debido a cómo se hace el tratamiento, que es una burbuja de gas que flota y empuja la retina para mantenerla en su lugar. Es el tratamiento clásico. El clásico hace que, por decirlo así, sí, todo lo que sea superior se puede agarrar la retina en su lugar. Va para arriba, digamos. Exactamente. Sí. En cambio, cuando está para abajo, uno no puede estar cabeza abajo todo el tiempo. Entonces, la idea que surgió desde el lado de los médicos y que la fuimos perfeccionando es usar el magnetismo. Sí, yo quiero aclarar una cosa por ahí respecto de esto del desprendimiento de retina. La retina es una membrana que está dentro del globo del ojo y es la membrana sensible a la luz, justamente. Es la que nos permite ver. Claro. Y esa membrana, en ciertas condiciones, si hay no sé, un golpe o un traumatismo de algún tipo, por ahí se puede desprender parcialmente y ahí uno empieza a perder visión. Es más, se puede llegar a la ceguera. Si no se puede llegar a la ceguera total. Y lo que se busca es tratar de volver a pegarla, digamos, en la pared del globo ocular, del lado de adentro. Exactamente. Hay que mantenerla por un cierto tiempo hasta que la retina como vos dijiste, se pegue o se adhiera a la pared. La forma de adherirla hoy en día es como te explicaba, se pone una burbuja de gas que flota y empuja la retina por cerca de 2 meses. Ahora, cuando el desprendimiento es inferior, no hay forma de poner algo para que se sostenga. Algo más pesado que el humor vítreo no sirve porque aplastaría la retina y la mata. Ah, ok. Entonces, la idea que surgió es colocar un imán fuera del ojo, sería dentro del globo ocular, o mejor dicho, dentro de la cavidad ocular. Entre el globo ocular y la cavidad. Un imán muy finito que lo que hace es atraer, también como dijiste, algunos miligramos de partículas que se inyectan en el ojo y empujan la retina. Y eso hace que durante aproximadamente 20 días va a estar esas partículas en su lugar. Y las mantiene en su lugar el imán, digamos, y lo que hacen es apretar a la retina suavemente sobre el... Suavemente, con una presión equivalente a la que hubiese hecho la burbuja. Eso fue calculado y diseñado de esa forma. Y lo interesante de todo esto es que a los 20 días uno retira el imán y las partículas se vuelven a dispersar. No queda como cuando uno atrae alfileres con un imán, que después quedan todas
pegadas entre sí, sino que cuando uno retira el imán, se dispersan de nuevo. Se vuelven a dispersar, pasan a la sangre y uno nuevamente la puede excretar orinando. Entonces no queda nada en el ojo. No queda un residuo que Exactamente. sea En este momento ya, como te mencioné, estamos a la mitad de la primera fase de pruebas clínicas, donde los pacientes son muy particulares, no cualquier paciente puede pasar a esas pruebas. Uno visualiza todo este tema de digamos, de las aplicaciones técnicas en humanos. Tienen que pasar una serie de controles, digamos. Sí. Esto no es una cosa que uno puede hacer. Tiene que haber autorizaciones también. Está la ANMAT que autoriza el uso de determinadas sustancias. Hay todos unos protocolos de cómo generar las pruebas clínicas. Ahí me imagino que la interacción justamente con los sectores médicos debe ser muy fuerte. Es que en todo momento lo es. Los médicos están constantemente, son médicos oftalmólogos, hay patólogos oculares, junto con nosotros, los físicos, y podría decir, la posta va pasando de ellos a nosotros, depende cada etapa del desarrollo. Y llega un momento en el cual tenés que pasar por los comités de ética del hospital donde se va a realizar las pruebas, uno le tiene que presentar toda la documentación, tiene que pasar en algún momento por algún Ministerio de Salud, en este caso el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde se están realizando las pruebas. Y cuando se finalice se llevan todos los resultados a la ANMAT para su aprobación y ojalá eso ocurra lo antes pero posible. Eso lleva para tiempo, lleva meses o años, digamos. Lleva años, en general lleva años porque se hace una pequeña estadística a ver cómo funciona, se puede seguir ajustando el método y después se va incrementando la cantidad de personas, se va viendo en el tiempo cómo reaccionan, que no haya efectos secundarios y se pasa a una tercera etapa donde ya el número pasa a ser algunos miles de personas. O sea que podría llegar a ser un tratamiento, llamémosle, no sé, estándar, por llamarle de algún modo, o rutinario. Ojalá, sí. ¿Cómo les ha ido con los ensayos, digamos, con estos primeros ensayos que han hecho, inclusive en humanos, que ya han venido haciendo? ¿Ha sido exitoso? ¿La retina se pega, no se pega? ¿Cómo anda? Exitoso 100%. 100%. Sí. O sea, es un método que promete muchísimo. Sí, promete muchísimo y evita algunos efectos secundarios que tiene el tratamiento tradicional, el regular de hoy en día, como ser que uno ya tiene visión plena desde el día siguiente de la operación. Porque con una burbuja en el ojo, vos te puedes imaginar... va mirando mal, digamos. Y claro, es como mirar a través de una copa media llena de agua al revés, digamos. Ve mal y bien al mismo tiempo. Hay efectos de cataratas en la posterioridad y en este caso ya no se presenta, debido a que justamente no hay una burbuja de gas dentro. Suena realmente maravilloso. Es algo apasionante, te puedo decir. Como una otra pregunta que hago es, uno piensa en que esto llegue a la gente, a la población. Ahora esto requiere también de un sector privado, más allá del médico, de alguien que lo desarrolle de manera, llamémosle, comercial, como prestación de servicios. No sé, por ahí uno tiene la figura, es que es un caso raro este que vos estás contando, pero uno tiene la figura de la farmacéutica, que hace una cosa parecida. La empresa farmacéutica desarrolla algo, una droga, hace todas las pruebas clínicas, preclínicas, etcétera, y se llega finalmente a una comercialización de esa droga para uso en la población en general. En este caso sería, no sé qué entidad sería la entidad privada que lleve esto adelante, o no hace falta esa figura. Sí, va a hacer falta en algún momento porque si uno quiere masificarlo o de hecho conseguir financiación para las pruebas en cientos o miles de personas, realmente eso lleva un presupuesto muy, muy grande. Estamos hablando de algunos millones de dólares. Esa era la otra pregunta, porque uno cuando ya está hablando de este tipo de cosas y a esta escala que vos estás comentando, la financiación pasa a ser crítica, digamos. Totalmente. Una cosa es trabajar en un laboratorio que tiene un costo de funcionamiento, etcétera, pero siempre es una escala pequeña. Pero cuando vaya a escalar a esto de otra manera, estamos hablando de otros números, millones de dólares. Exactamente. ¿De dónde sale eso? ¿Quién provee eso? Bueno, hasta ahora nos estamos manejando con los subsidios y los mismos médicos hacen su aporte personal dentro de la parte clínica, lo hacen ellos, digamos. ¿Subsidios? Estamos hablando de subsidios del Estado Nacional. Del Estado Nacional. De universidad, CONICET, agencia, ministerio, que son subsidios pequeños para la investigación. Eso lo que financia son, por ejemplo, el desarrollar las partículas o la parte de los imanes.
La parte de la clínica lo están haciendo los médicos en sus propias clínicas. Uno piensa que cuando necesita ya un financiamiento más grande, o tiene que venir algo de un Ministerio de Salud, que en una fase 2 si es de interés, como para hacerlo en un hospital público de alguna forma, o ya estamos hablando de laboratorios que después lo van a tener que comercializar, porque ojalá esto sea global. Y si bien no es un medicamento, sino que es un dispositivo, tenemos que verlo de esa forma, que hace una diferencia también en su aprobación. Van a ser laboratorios o justamente los que hacen dispositivos médicos los que van a terminar comercializándolo. Sí, bueno, podría haber un equivalente con, no sé, una prótesis, por ejemplo, exactamente, de determinado tipo, que finalmente hay alguna empresa o algún consorcio de empresas que desarrolla y comercializa esos productos. En algún momento se te va a tener que hacer la vinculación tecnológica o cómo se hace ese acuerdo público-privado o lo que fuere, no sé, en su momento se verá. Mira, Roberto, ha sido interesantísimo realmente porque has mostrado una aplicación, esto que vos mencionabas de la aplicación, ahora está clarísimo. Creo que es apasionante para todos los humanos porque finalmente esto nos ayuda a todos. Nosotros vamos a terminar con este bloque por acá, cortamos ahora y enseguida sacamos las conclusiones y cerramos este capítulo de Científicamente. Hoy estuvimos con el doctor Roberto Cissler. Él es un físico y está trabajando en nanopartículas magnéticas. Y en particular está trabajando en las aplicaciones de nanopartículas magnéticas. Nos contó un mundo que es un poquito distinto a lo que uno se imagina. Un mundo en el cual él interactúa con médicos, con veterinarios, con biólogos, para buscar aplicaciones. Y concretamente hay una aplicación muy novedosa en la que está trabajando, que es el uso de nanopartículas magnéticas para tratar a las personas que han tenido desprendimiento de retina. Hasta ahora con un éxito del 100%. Este proceso, este nuevo proceso médico, seguramente lo vamos a ver en breve, en unos años ya, masificado, que toda la gente pueda hacerse tratar cuando tiene un desprendimiento de retina por estas nuevas tecnologías que se desarrollan en su grupo de trabajo. Esto es todo por el capítulo de hoy de Científicamente. Nos vemos en el próximo capítulo.